Vamos a hacer un pan al sartén, un pan práctico, muy sencillo de hacer y bastante versátil, sobre todo cuando no tenemos horno y nos agarra la noche o algún momento en que no tenemos pan a la mano. Los ingredientes son levadura seca de panadero, polvo de hornear, una cucharada de azúcar, una cucharadita de sal, agua tibia, harina común de todo uso, harina sin preparar, y un huevo. Y vamos a usar una cucharada de aceite. El primer paso es activar la levadura. Para activar la levadura lo que vamos a hacer es agregar la levadura seca. Vamos a mezclarla con un poquito de azúcar, un poquito, una cucharadita, un poquito más. Vamos a agregar agua tibia, tiene que ser tibia, no muy caliente, pero tampoco fría. Y disolverlo. Vamos a agregarle a esta mezcla un poquito de harina, un poquito, una pequeña cantidad de harina. ¿Para qué? Para alimentar la levadura. Es muy importante que la levadura esté activada. ¿Cómo sabemos que la levadura está activada? Cuando comienza a hacer espuma. Para eso tenemos que disolver bien toda esta mezcla y esperar unos minutos hasta que se active la levadura. Este paso es muy importante, porque si la levadura no está activada, no vamos a tener buenos resultados. Ahora vamos a mezclar los ingredientes secos. La sal, el resto del azúcar y el polvo de hornear. Bien mezclado. Ojo, no pongamos la levadura junto con la sal. ¿Por qué? Porque la inactiva. La levadura necesita hidratarse y la sal deshidrata. Entonces, si mezclas la levadura inmediatamente con la sal, lo que va a pasar es que se va a neutralizar y no vas a tener ningún resultado. Siempre procura, mejor dicho, nunca mezcles sal directamente con la levadura. Eso se hace aparte. El siguiente paso es ir humectando la masa. Vamos a tengo 4 tazas y media de agua, así que voy a utilizar 1 taza y media de agua. Primero agrego el agua. El agua tiene que estar tibia. Hago una pequeña mezcla de 1 taza de agua y luego la media taza. Sin embargo, voy a tener agua a la mano porque la harina se comporta de diferentes formas. Cuanto más fresca sea, menos agua va a absorber, y cuanto más tiempo tenga, más agua va a absorber. Entonces, ten siempre agua a la mano. Lo siguiente que voy a hacer es agregarle el huevo y mezclarlo. Como se dan cuenta, la levadura está reaccionando. Cuando comienza a salir esa espuma, quiere decir que ya está reaccionando. El siguiente paso es mezclar la levadura ya disuelta y que está activada con toda la preparación. Y hay que integrar todo esto, toda la harina, toda la mezcla, con todos los ingredientes. Mezclar muy bien. Todas las partículas de harina se tienen que hidratar. Como se darán cuenta, está bastante húmeda, y eso es porque, aunque he usado la misma cantidad de agua que todas las recetas, esta vez he comprado harina en otro lado. Así que tengo harina a la mano para ir corrigiendo eso, pero eso se hace en el mismo momento, no cuando ha transcurrido el tiempo. Entonces agrego un poquito más de harina hasta tener la calidad de masa que yo quiero. No puede estar demasiado húmeda, tiene que estar más compacta. Entonces, como he comprado harina en otro lado, porque no es tan fácil conseguir harina en estos días de cuarentena, la harina que compré obviamente es una harina más fresca, por lo tanto con muy poca agua se hidrata muy rápido.
Normalmente la harina que compro es más seca. Y así que debo ir corrigiendo eso. No va a variar mucho porque no le voy a agregar mucha harina tampoco. No es que le voy a agregar medio kilo. Apenas quizá media taza o un poco más, pero eso es todo. Si te da la impresión de que está quedando muy húmeda, no te desesperes, no le agregues agua. Espera que esté muy mezclado todo para que recién puedas ver cómo se va a comportar la harina que tú tienes. Si le falta agua, si no, tienes que esperar. Ok, ahora vamos a entrar al proceso de amasado. El amasado es muy importante. ¿Por qué? Porque va a integrar todas las partículas de agua con la harina, pero a la vez va a agregar aire a la masa. Este proceso, esta técnica se llama técnica de amasado francés. Agarras un poco, presionas un poquito de la masa y la tiras hacia adelante. Esta es una técnica para masas que sobre todo están un poco húmedas. No son tan firmes como otro tipo de masas, entonces es más práctico hacerlo así. Además, cuando amasamos, lo que estamos haciendo es desarrollar una proteína que viene en la harina, se llama gluten. El gluten es una proteína que se comporta como una especie de malla elástica. Entonces, cuando estamos haciendo esto, estamos desarrollando el gluten. Esa es la idea del amasado. Y el gluten, al ser elástico, se forma como una malla y a la hora de que la levadura produce gas, atrapa el gas en burbujas y por eso la masa hincha. Por eso el amasado es muy importante. Algo que no debes hacer es frotarte las manos y producir, para limpiarte y producir estas bolitas y agregarlas a la masa, porque se secan, porque son pequeñas partículas, se secan rápidamente y a la hora que la pones en la masa no se va a humectar y va a quitarle textura a la masa. Déjalo así nomás, sigue amasando. Ahora que ya está más o menos integrado todo, recién vamos a reposar un poquitito y después le vamos a echar el aceite. El aceite tiene una particularidad que puede hacer que el agua se comporte de otra manera dentro de la masa. Esto es muy especial para darle cierta textura, para que el pan no se haga muy tieso. Entonces se le echa un poquito de aceite para mantener esta textura flexible en el pan. Esperamos un rato. Ahora vamos a agregar el aceite. No es mucho. Yo personalmente hago esto. Agregamos un poco de aceite a la masa, pero ¿de qué forma? Vamos a buscar extenderla, como que envolvemos para distribuir el aceite en toda la masa. Al principio se va a hacer bastante gomoso, vas a sentir que se desarma todo, pero no te preocupes, sigue amasando hasta que se integre muy bien y entonces encuentres la textura que se desea. Al principio vas a sentir que se está volviendo muy chiclosa la masa, no te preocupes, sigue amasando. No cometas el error de agregarle harina ahorita, ni nada, ¿no? Si vas a agregar harina, porque sientes que se te está pegando mucho a la mesa, solamente agrégale harina, espolvorea harina en la mesa. No agregues harina directa a la masa porque se van a formar grumos y esos grumos se van a poner muy duros dentro de la masa y te va a arruinar todo el trabajo. Al final ya no se pega, ya la masa está más firme, más elástica, que es lo que necesitamos. Y ahora sí, si te das cuenta, ya cambió la textura, ya tenemos una masa más firme, más elástica y con una superficie lisa, brillante, ya no se pega, regresa a su lugar. Y ahora a reposar la masa. Bien, ya tenemos la masa reposada, ha cambiado de
textura, está más manejable, ¿sí? Vamos a notar algo. ¿Cómo notamos que se ha desarrollado la masa? Lo que se conoce como la malla gluteínica. Un poco de harina para no estropear la masa. Se forman unas burbujas, unas burbujitas. Esas burbujas te demuestran que has hecho un buen trabajo. La masa ha desarrollado gluten y esas burbujas indican de que la masa va a actuar bien a la hora de cocinarla, va a producirse gas, se va a atrapar el gas en esas burbujas y va a hinchar. Eso es un buen trabajo. Otra cosa que vamos a hacer ahora es separar la masa. Entonces yo hago esto porque lo vi en un panadero, en su página oficial. Hacer un punto en el medio para poder tener una referencia de lo que vas a separar. Y separar la masa lo más posible en partes iguales. Lo más posible en partes iguales. Y cada pieza que utilizas la vas envolviendo y lo conviertes en una bolita. La envuelves contra sí misma, hacia adentro, siempre hacia adentro, y lo separas. Vamos a hacer esto hasta tener 16 piezas. Vamos a partir en 4 y luego esos 4 en otros 4 hasta tener 16 piezas. Vamos a hacer bollitos más pequeños, que es otra parte del proceso. Podemos hacerlo de varias maneras. Uno es plegando la masa contra sí misma, así, jalando de afuera hacia adentro, y luego con las palmas de la mano le damos vuelta. Otra forma es que lo hacemos girar sobre la mesa. Voy a utilizar otro porque este ya está. Lo hacemos girar sobre la mesa, yendo de adentro, de afuera hacia adentro. Con esta parte de la mano giramos y con esta parte de la mano, igual como hicimos con la masa más grande, lo mismo pero usando nuestra palma. Hacemos girar y a la vez hacer que esta parte de acá vaya abajo con esta parte de la mano. ¿Por qué es importante esto? Porque así la malla de gluten que hemos roto a la hora de cortar se vuelve a conectar y se produce nuevamente un bollito suficiente como para, bueno, con la textura suficiente como para poder hacer cada pancito. Lento. Yo lo hago rápido, pero lo que estoy haciendo básicamente es esto. Ya tenemos los 16 bollitos hechos. Vamos a enharinarnos un poquito la mano. Vamos a agarrar un bollito y lo vamos a comenzar a estirar. Ya aquí para ir haciendo las tortillitas que son las que vamos a cocinar. Desde el centro hacia afuera, girando. Si sientes que se te pega un poco, simplemente pon un poco de harina en tu mano. Lo que estamos haciendo aquí es estirar el bollito sin reventar las burbujas. Porque si las revientas a la hora que lo cocines, por allí donde se revienta se escapa el aire que va produciéndose por efecto de la evaporación del agua. Y allí ya corres el riesgo de que no se infle, no tenga el efecto deseado. Ahora lo otro que vamos a hacer es espolvorear un poco. El rodillo siempre se espolvorea con un poco de harina para evitar que se pegue. ¿Por qué? Porque si se pega, como vas a estar amasando rápido, si se pega de pronto se dobla, lo aplastas y se forma un pliegue. Y si eso sucede, ahí ya no se va a inflar. Lo que queremos es que se infle. Entonces vamos a amasar sin presionar demasiado. ¿Viste que se comenzó a pegar? Sin presionar demasiado. No queremos que sea súper delgado, pero sí necesitamos extender la masa. Necesitamos extenderlo y formar una especie de tortillita. No muy gruesa, no muy delgada. Considera que la masa por naturaleza, cuando lo vayas estirando, va a tender a contraerse. Así que ve extendiendo de los bordes hacia el centro, girando de los bordes hacia el centro, girando. Y tú le das, no lo hagas muy delgado, cuida de no rasgar la masa, de no hacer con el dedo un hueco. Ahora vamos a pasar a preparar el pancito. Yo ya fui avanzando con uno, así tiene que quedar inflado.
el sartén muy caliente, de preferencia un sartén viejito, esos de hierro. A la hora que preparas el pan, siempre una parte está más seca que la otra. En este caso es este lado. Esa parte más seca es la primera que vas a colocar. La harina tiende a contraerse mientras está reposando, así que estíralo un poquito, trata de darle la misma textura, el mismo grosor. No tiene que ser súper profesional, solamente es un pequeño intento. Y lo colocas. Ojo, una vez que lo pones, trata de darle algunas vueltitas con los dedos para que se tueste de forma uniforme. Y en cuanto se comienzan a formar las primeras burbujas, bajas el fuego y lo volteas. ¿Listo? Y esperas a que reaccione y se hinche. Y listo, pan al sartén casero.